Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Yale Poison Slug. Finalmente permitió que la joven la siguiera. Ella tampoco quería estar sola. Cuando llegaron al lugar, la bella villana se sorprendió. El sol aún no se ha puesto, doctora. Si todavía quieres sentarte conmigo, por favor guarda silencio. Las tranquilas palabras de la doctora mientras pedía comida y una bebida hacían suspirar a Pag. No quiso decir que había visto todo lo que llevó a la doctora a venir a ese restaurante antes del atardecer. Era natural sentirse herida de esa forma cuando veía a su exnovio, con el que casi se casaba con otra persona. La suave música que sonaba en el restaurante permitió que los pocos clientes allí presentes se relajaran, incluyendo a la doctora y a la bella villana que permanecían en silencio. La doctora tomó un sorbo de la bebida, a diferencia de la villana que seguía mirando el rostro de la doctora mientras comía en lugar de beber el líquido oscuro. No estás bebiendo. Bebe tú, doctora. Sé que estás pasando por algo perturbador. Tú no sabes nada. Claro que lo sé. Duele cuando amas a alguien y no te valora y te traiciona. Pag sirvió un poco de vino en el vaso vacío para la doctora, quien parecía sorprendida por las palabras que había dicho. ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Por qué crees que no, doctora? Alguien tan hermoso como tú no debería permitir que nadie se atreva a romperle el corazón. A veces la belleza no ayuda. Entonces debemos tener mala suerte. Creo que la mala suerte viene con la buena suerte. Eso nos ha unido. No dijo la última parte en voz alta para que la doctora escuchara. La suerte suele ir acompañada de mala suerte, ¿verdad? Pasaba el tiempo y se acabó la primera botella de vino y la segunda casi se había terminado. Pag decidió impedir que la camarera trajera más, ya que el rostro de la doctora Prane estaba rojo y sus ojos estaban casi cerrados, lo que hizo que Pag suspirara de frustración. Estaba frustrada porque la doctora sonreía a todos y se quejaba de tener calor, tratando de quitarse el abrigo. Pag tomó el vaso de la doctora Prane, lo puso sobre la mesa y dejó dinero suficiente para la comida. Aunque la doctora se resistía a irse, no fue difícil sacarla de allí. Vámonos a casa, estoy bien. ¿Estás bien o no? Tenemos que irnos. Has bebido demasiado y estás demasiado tomada. Claro que no lo estoy. Eso es lo que dicen las personas que están tomadas, lo sabes, ¿verdad? Tomó un tiempo hacerla caminar, mientras se apoyaba para salir del restaurante y hacerla sentarse en el asiento del pasajero. La doctora estaba tomada y se mostraba testaruda. Ella la habría dejado beber hasta que esté completamente tomada, y eso quizás hubiera sido más fácil. El auto salió lentamente del estacionamiento, mientras el teléfono de la doctora vibraba con una llamada. Pag miró la pantalla, que mostraba quién llamaba antes de decidir volver a guardarla. No necesitaba decirle al amigo de la doctora dónde la llevaba. Pag sonrió ante el rostro que dormía plácidamente en la cama pensando en esa noche. La noche que había conocido a esa doctora. Pero hoy era diferente. Quería besar más que nunca a esa mujer y dejarle una marca. Pero eso no era correcto. La joven Tomás se movió lentamente. Pero lo que hizo que Pag se sentara en la cama en estado de shock fue ver a la doctora Prane llorando y abrazándose con fuerza. ¿Acaso no soy buena? ¿Es por eso que me hizo eso? ¿Porque no pude darle lo que quería? ¿Por eso me engañó? Murmuró la doctora mientras sollozaba, pero quien la consolaba sabía lo que escuchaba. Eran los sentimientos profundos de la doctora, cuyo matrimonio había sido destruido. Pero lo que más sorprendió a la villana fue cuando la doctora se separó del abrazo y comenzó a desvestirse, quitándose la parte superior e inferior. Las luces todavía estaban encendidas, así que finalmente ella vio todo. Tan pronto como se desvistió, la doctora Prane se sentó frente a ella, la rodeó con sus brazos por el cuello y acercó más. Vaya, mi corazón está acelerado, dijo la joven. No digas cosas tan sarcásticas. Pag tuvo que apretar los dientes para hablar, no queriendo que la mujer tomada se arrepintiera después. Sabía muy bien que la doctora estaba tomada y estaba siendo sarcástica por algo que la molestaba. ¿Acaso no soy bonita? ¿No soy lo suficientemente buena? ¿Fue por eso que él hizo eso? Se dio cuenta que la doctora Prane, mientras más hablaba, más se acercaba a ella, pero Pag intentaba alejarse rápidamente, intentando calmar a la otra persona. Pero entonces el plan de Pag para calmar a la persona tomada se vio interrumpido, cuando sus labios fueron invadidos repentinamente, rompiendo la restricción que sostenía. Cuanto más se acercaba a la mujer que le interesaba, más difícil era dejar pasar esa noche sin que nada sucediera. Ya no seré una buena persona. Ya no seré una buena persona, doctora Prane.
El beso con el persistente olor a vino se sintió. Cuanto más besaba, más quería besarla una y otra vez sin no detenerse. Pac se dio cuenta de cuántas veces había hecho un sonido. Besar a la mujer sin nada frente a ella hacía que nunca se cansara de ser besada. No sabía si la doctora lo sabía, pero sabía que besar a esa persona era algo inimaginable. La doctora Brain no le dio ni un momento para respirar. Las manos de Pac sujetaban el rostro sonrojado de la doctora mientras respiraba profundamente. No tenía la habilidad suficiente para lidiar con los continuos besos invasivos de esa persona tomada, aunque le gustaba lo apasionada que era la doctora. Los dulces ojos que la miraban con frustración hicieron que Pac no pudiera resistirse a presionar sus labios contra los de la doctora. Tenía que admitir la verdad. Le gustaba la mujer que tenía delante, incluso la fealdad que le impedía conocerla más allá de los límites. Doctora, vamos. La mujer tomada parecía recuperar un poco la conciencia, intentando alejarla, pero terminó cayendo contra la otra persona. Soy yo, Pac, dijo. La mujer quería alejarse, pero las manos de Pac no dejaban escapar tan fácilmente a la otra persona. Pac no dudó en tomar la iniciativa, aunque la doctora intentaba librarse. Pero ahora el beso se convertía en un beso profundo, e hizo que su resistencia desapareciera. Ahora, finalmente era un beso con dulzura, sus respiraciones se mezclaron, y el ritmo de sus corazones podía decir cómo se sentían. Pac, quien se alejó primero, sonrió cuando vio los ojos de la mujer antes de empujar a la doctora sobre la cama. Llámeme Pac, doctora. Ella susurró suavemente, seguida de un beso, y la doctora finalmente la llamó Pac. Aunque estaba un poco tomada, eso hizo que Pac le diera otro dulce beso antes de escuchar un sonido de la mujer que había decidido alejarse. Ahora finalmente ya estaba en la parte superior de la doctora, en esos limones, sosteniéndola, y su corazón estaba lleno de fascinación. Eres tan hermosa, le dijo mientras admitía. La mano izquierda de Pac sostenía los limones de la doctora, mientras ella vacilaba un poco, aunque frunció el ceño sin saber qué hacer a continuación. Sus sentimientos profundos significaban que sus pensamientos y acciones no eran demasiado conflictivos. Quería explorarla suavemente, temiendo que los sonidos de la doctora fueran de dolor, pero Pac no sabía que esos sonidos procedían de sentimientos crecientes y pendientes. Las manos de la doctora comenzaron a vagar y se detuvieron en la espalda de Pac, todavía completamente vestida. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.